Bueno, ahora nos encontramos con el señor Pedro Martínez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Bienvenido, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿cómo están ustedes? Un gusto Bien, de estar gracias, acá. Pedro. Bueno, agradecerte como siempre por venir en estos momentos que son importantes para el país de toma de decisiones y también las opiniones gremiales, ¿no? Esta semana vimos que se había presentado el peritaje al proyecto Conga, ¿no? Se recomiendan diversas, valga la redundancia, recomendaciones, para ser más claro. Y se habla de la capacidad de los reservorios, ¿no? En no afectar las 4 lagunas, ¿no? ¿Cuál es su opinión al respecto de estos resultados que se han dado? ¿Cómo ves el ambiente, gobierno, minera, comunidades, Cajamarca? ¿Cuál es su opinión al respecto? A ver, vayamos un poquito más atrás. Ajá, Teníamos un estudio de impacto ambiental aprobado en el 2010, correcto. como lo he manifestado en varias oportunidades, aprobado por 6 ministerios, por 16 instituciones del Estado. Este estudio de impacto ambiental tomó alrededor de 3 años realizarlo y el año pasado fuimos testigos de una serie de movimientos generados por desinformación, por la generación y la creación de ciertos mitos, por la generación de ciertas mentiras alrededor del proyecto. El Estado, las autoridades se vieron en la necesidad de llamar a un grupo de peritos para averiguar y evaluar qué era la verdad de lo que estaba pasando en esta zona. Internacionales, ¿no? Considerando que tanto el presidente regional de Cajamarca como otros pseudoambientalistas esgrimían la información o la desinformación, mejor dicho, de decir que este proyecto iba a secar las lagunas, iba a prácticamente a dejar sin recursos hídricos a la zona de Cajamarca y que esto iba a generar pues un tremendo impacto ambiental. Lo que hemos visto luego del informe pericial presentado a las autoridades es que el estudio de impacto ambiental ha quedado consentido, ha quedado legitimado, es un estudio que se hizo con el rigor debido y que adicionalmente se aprobó por las diferentes instancias del gobierno con el rigor debido también. Por lo tanto, esta es una buena noticia para el Perú porque estos estudios de impacto ambiental, que muchas veces son satanizados, finalmente tienen un rigor, Un sustento. Y adicionalmente están bien hechos, bien presentados y finalmente bien fiscalizados. Digamos entonces que este informe pericial recoge y da la buena noticia de que el estudio de impacto ambiental es absolutamente válido. Viable. Y viable. ¿Qué hace a la par? Una serie de recomendaciones luego de evaluar aguas superficiales, aguas subterráneas, comportamiento, cantidad y calidad de las mismas. Y se derrumba el primer mito. Resulta que en esta zona hay agua cuando hay lluvias, pero cuando no hay lluvias, es decir, en época de estiaje, las lagunas van secando y se convierten prácticamente en mínimos espejos de agua. De tal suerte que no hay agua todo el año, como se hizo creer y se desinformó a la población. Primer mito derrumbado. Segundo mito derrumbado. Hay aguas subterráneas, hay una serie de canales internos y esa agua aflora hacia la superficie y ese es el agua que se va a llevar el proyecto Conga. Segundo mito derrumbado, digo, porque el único acuífero existente que han encontrado los peritos es uno que está cerca de Baños del Inca, fuera del área del proyecto. Y el resto son acuitardos, y acuitardos son depósitos de agua que percolan muy lentamente porque esa zona es rocosa y volcánica. De tal suerte que no hay agua subterránea, no hay canales subterráneos y por lo tanto no hay afloramiento de aguas hacia la superficie. Tercer mito derrumbado. Esa agua es óptima para el consumo humano, para la ganadería y para la agricultura. Claro. Pues tampoco es cierto, porque son aguas que, como corresponden a un cono volcánico, contienen cantidad de minerales, metales, son aguas ácidas y adicionalmente le han encontrado presencia de coliformes. Por lo tanto, no son aptas para el consumo humano, ni tampoco para la ganadería, ni para la agricultura. 3 mentiras sembradas para generar un rechazo de la población desinformada
al proyecto. ¿Cómo dar a conocer a la población que estos mitos, como tú bien dices, Pedro, no tienen fundamento y que se ha creado esta leyenda hacia la ciudadanía, hacia los pobladores de estas zonas altas de Cajamarca, simplemente para desinformarlos y para que ellos respalden ese antagonismo que tienen tanto Saavedra como el ex cura Arana y así como el presidente regional Santos hacia el desarrollo de Cajamarca? ¿Qué hacer? ¿Cómo puede la empresa, el gobierno y los ciudadanos a través del colectivo Cajamarca o otras instancias dar a conocer la verdad sobre este tema? Yo creo que ahora estamos justamente en esa etapa. Ya los diferentes grupos de interés han sido informados, o parte de los grupos de interés han sido informados respecto del informe pericial, y ahora corresponde entonces informar a la población. Y con lenguaje sencillo, con lenguaje coloquial, llegar y exponerles esto que recoge de manera objetiva, de manera transparente, de manera lógica, de manera rigurosa y muy profesional, algo que es la verdad. Yo estoy seguro que las poblaciones aledañas, la población de Cajamarca en sí, en general, están en favor del proyecto, porque adicionalmente, y complementando un poco lo que decía hace un momento, la única forma de que todas estas poblaciones tengan agua permanentemente durante todo el año es justamente a través de estos reservorios. Que se van a cuadriplicar su capacidad, ¿no? Lo que inicialmente planteó la minera, ahora va a ser de una mucho mayor envergadura. Exactamente. La capacidad actual, solamente en épocas de lluvia, alcanza 1.3 millones de metros cúbicos. Con la construcción de estos reservorios, el proyecto contemplaba llevar a 3.6 millones de metros cúbicos. El informe pericial recomienda la ampliación del reservorio bajo para tener más almacenamiento de agua y poder alcanzar los 4 millones de metros cúbicos y más. A lo largo de la vida del proyecto debería generarse 7 millones de metros cúbicos a más, de tal suerte que este pedido de cuadruplicar en el término de vida útil de la mina sí se puede conseguir. Y es la única forma de que el pueblo de Cajamarca tenga agua y las poblaciones cercanas tengan agua todo el año. El día de hoy no lo tienen. Claro. Y además no es agua apta para consumo humano y para agricultura, para la ¿no? ganadería. Una pregunta, ¿hasta qué, digamos, cuál es el límite donde ya el gobierno debe actuar, ¿no? Porque tú hablabas, que es algo cierto, sobre que estas personas radicales habían dicho, sí, pues hay que hacer una revisión. Bueno, todos tienen derecho a pedir diversas cosas. Se hizo la revisión, ellos pedían la revisión del estudio de impacto ambiental. Ahora vemos que Marco Arana pide un nuevo estudio de impacto ambiental, una falta de respeto absoluta al Perú entero, ¿no? El señor Santos, ¿no? Presidente regional, simplemente dice que le da hasta el 30 de mayo al presidente de la República para declarar inviable el proyecto. O sea, negociamos, conversamos y si no me gustan las condiciones, pateo el tablero. ¿Qué opinión te mereces? Bueno, ahí hay varias cosas. En primer lugar, creo que se ha desnudado las verdaderas intenciones detrás de la protesta. La trastienda. Si nosotros ya presumíamos en noviembre, diciembre, con el inicio de las protestas, que detrás de esto había un tema absolutamente ideológico, una pugna de dos fuerzas para ver quién de las dos quedaba y quién se perfilaba para el año 2016, que eso es lo que estaban buscando. Entonces, un tema ideológico que deviene político en estas circunstancias. Se desinforma, se mete miedo, se generan mitos y entonces obtienen de alguna forma los votos, un respaldo, entre comillas, por gente que está manipulada porque no tiene la información correcta. Entonces, el día de hoy ya vemos que hay declaraciones abiertas que dicen yo hago política. Hay que recordarle al señor Santos que él fue elegido para desarrollar su región, no para hacer política. Si él quiere hacer política, tiene que retirarse de la región, pero él tiene una obligación con sus
electores y con la región. Tiene que buscar cómo impulsa el desarrollo, cómo trae inversiones, cómo genera trabajo, cómo genera impuestos y cómo genera infraestructura y bienestar a su población. Ahora, el segundo tema, entonces, queda desnudada las verdaderas intenciones. El segundo tema es que estos señores se olvidan de que el Perú es una república unitaria. El Perú es un país unitario y que 5 o 6 personas no pueden determinar el futuro del resto del país. Lo que hay en el subsuelo le pertenece a la nación, no le pertenece a 4, 5 o 6 personas. Le pertenece a la nación. Y en circunstancias como las actuales, en que vemos que la crisis financiera sigue agravándose en Europa, en circunstancias en que hay capitales buscando oportunidades de inversión, no nos podemos dar el lujo en el Perú de, con la vitrina que tenemos, con la riqueza geológica que tenemos, con la capacidad de su gente, de emprendimiento, de creatividad que tiene su gente, no nos podemos dar el lujo de que esas inversiones se vayan a otro país a generar trabajo, impuestos en otro país y nosotros ver cómo se nos pasa el tren. Lo que nos podemos dar el lujo es de que Santos piense que en los 17 o 18 años de vida útil de este proyecto, Cajamarca va a tener un canon, el gobierno va a tener unos ingresos por las utilidades operativas, va a haber un mayor impuesto a la renta, mejorarle el nivel de la educación, encadenamientos, metal mecánica, pero no piensa en eso, Pedro, porque en lo que piensa Santos, como tú bien dices, es en la política, en sumir a los cajamarquinos en la pobreza, para tener réditos hacia el futuro. Claro. No nos olvidemos que Conga es el proyecto más importante en la historia del Perú hasta el momento, 4.800 millones de dólares de inversión. Pero en Cajamarca tenemos otros 4 proyectos, como son Michiquillay, Galeno, La Granja, Shahuindo, que suman otros 5.000 millones de dólares. O sea, la inversión de estos proyectos para Cajamarca significan 10.000 millones de dólares. ¿Cuánto van a recaudar por canon, regalías, otros impuestos locales, etcétera, con 10.000 millones de dólares de inversión? ¿Cuánto empleo se puede generar con 10.000 millones de dólares de inversión? ¿Cuánto de encadenamiento productivo se puede generar con esa inversión? O sea, hay que ser miope o ciego para sumir a su pueblo en la pobreza y repartir miseria. Hay que repartir desarrollo, hay que repartir bienestar. La gente lo que está buscando es crecer profesionalmente, crecer personalmente y tener más bienestar y más desarrollo. Y es la oportunidad para esta gente. Es la oportunidad para esta gente pobre que nunca probablemente pueda llegar a un desarrollo de esa magnitud y la tienen los cajamarquinos. Yo quería referirme un poco al PDAC de Canadá. Hemos visto el tema de los inversionistas extranjeros, ¿no? Creo que tenemos que empezar a dar señales claras y tenemos que llegar a tener un consenso entre todos, ¿no? Mira, todos estos foros donde se juntan inversionistas, proveedores, contratistas y demás, son oportunidades justamente de poner la vitrina del país. El PIDAC ha sido una magnífica oportunidad para decir el Perú es esto, y no seguir perdiendo posiciones en la medición del Instituto Fraser, pues, no seguir perdiendo competitividad, no seguir perdiendo posiciones ante otros países que tienen un sistema distinto donde no hay tal cantidad de problemas como los que se generan aquí en el país. Con la riqueza geológica que tenemos, con esos Andes que cruzan el largo del país, hay oportunidades de inversión tremendas, pero hay que hacer un distingo. Hay que buscar la inversión correcta, la formal, la moderna, la que traiga tecnología, la que traiga últimos estándares y que sea absolutamente respetuosa del medio ambiente y las relaciones con la población. Y vigilada, ya lo ha planteado el presidente Humala, una veeduría para que haya un cabal cumplimiento de los compromisos. Esto es importante. Esta es una recomendación del informe pericial. 2 temas importantes. Uno, que haya una veeduría. La veeduría no es otra cosa sino un monitoreo permanente en donde pueden participar incluso la comunidad, el gobierno regional, los locales, etcétera, para garantizar que se cumplan las cosas. Y otro tema importante, los peritos han visto esta necesidad, como hay mucho desconocimiento del tema, ellos dicen, ¿por qué no generar una cátedra de hidrología para que no los engañen, pues?
para que realmente la gente, los expertos, los técnicos que salgan de esta cátedra o los profesionales que salgan de esta cátedra puedan acceder a información y sepan orientar debidamente a la población y que no escuchen cantos de sirena. Y repetirlo en otros recónditos lugares del Perú, en donde Absolutamente. podrían sucederse situaciones similares. Absolutamente. O sea, esto sienta un precedente. En absoluto. De acuerdo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Por supuesto. Gracias. a Estuvo con ustedes. nosotros el señor Pedro Martínez. Pausa y regresamos.